se conoció la noticia que Estados Unidos golpea con una nueva sanción a Venezuela. El Tesoro de los Estados Unidos va a sancionar justamente al país de Maduro. Lo tengo. ¿En qué parte de Buenos Aires está el señor Alan Ferraro con Horacio Calderón, que nos va a ayudar a entender un poco más justamente este caso? Te escuchamos, Alan. Muy buenas tardes, Horacio. Muy buenas tardes también para vos. Buenas tardes, David, y a toda la mesa. Bueno, estamos acá en el Caballito Blanco, que por cierto les agradecemos que nos permitan hacer la nota aquí en Las Heras al 2900. Pero sí, el tema que vamos a hablar es justamente de eso que estabas hablando. Las sanciones al hijastro de la mujer de Maduro. Acá van a ver ustedes este material que nos acercó Horacio, que es la medida, la resolución que tomó el Departamento del Tesoro estadounidense. Contanos, Horacio, por favor, de qué se trata esta disposición de Estados Unidos y te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Se ha conocido una nueva resolución del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que sanciona gravemente, desde el punto de vista económico, a los hijastros de Nicolás Maduro, ¿no? A otras personalidades ligadas al régimen y a varias firmas que son las que están interviniendo para facilitar el lavado de dinero desde el régimen de Venezuela hacia el exterior. Por supuesto, a los bolsillos del arca de los personeros del régimen. Bien, Horacio, buenas tardes. Déjame consultarte, David Cablín te saluda. Cuando hablas de sanción, ¿de qué manera? Porque, por ejemplo, días pasados se había conocido que Estados Unidos frizaba las cuentas, o la Argentina también frizaba las cuentas de Hezbollah. Cuando se habla de sanción puntualmente, ¿a qué se hace referencia en este caso sobre algunos laderos o simpatizantes del régimen de Maduro y que tienen obviamente incidencia con el mismo Maduro, ¿no? Por supuesto, como bien has comentado, se congelan todas las cuentas que pueda detectar Estados Unidos en el exterior a nombre de todas las personas que ingresan a esta lista. Y esto es válido para Venezuela, para Hezbollah y para cualquier otro país, por ejemplo, como Irán, que tengan en este momento actividades que el gobierno de los Estados Unidos considera lesivos para la seguridad internacional en general y para la seguridad nacional de los Estados Unidos en particular. Sí. Incluye firmas también, por supuesto. Sí. Hay una firma incluso de uno de los Emiratos, valga la redundancia, de los Emiratos Árabes Unidos, que son 7. Horacio, también, ¿no? Que han aparentemente intervenido en eso, sí. Buenas tardes, Andrés Clipan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? El documento y en los argumentos se sostiene que estas 13 empresas forman parte de una vasta red de corrupción que le habrían permitido justamente al régimen de Nicolás Maduro beneficiarse con la distribución de alimentos. ¿Podés precisarnos un poco más sobre esta denuncia? Sí, por supuesto, no solamente con alimentos, sino también con el petróleo. Es decir, se compran alimentos, por ejemplo, a 60 millones de dólares y la facturación real que se envía al exterior es 10 veces superior. Eso es concretamente lavado de dinero, ¿no? En un momento en que la población de Venezuela está sufriendo, además de una dictadura que yo diría que es sangrienta, bueno, una hambruna generalizada que los ha llevado al exilio por lo menos a 4 millones de venezolanos, sobre todo a países limítrofes, a Perú y desde ya también acá a la República Argentina. Y todo esto, Andrés, David, si me permiten, es un síntoma más de que la situación en Venezuela se está agravando al punto que se pueda calificar a esto de una especie de tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque hay una situación socioeconómica tremenda, una represión realmente cada vez más aguda y también, por supuesto, un enorme grado de corrupción por parte del régimen. Entonces, ¿a qué lleva esto? Lleva a que cada vez los escenarios de intervención militar extranjera sean menos probables que los anteriores. Sí. Porque una cosa es, a lo mejor, intervenir militarmente contra un gobierno, contra un régimen de un país donde está todo organizado y no encontrar un país con una oposición fraccionada y también con un espectro del régimen que está fraccionado entre sí. ¿Vos estás de acuerdo? Entonces yo creo que
lamentablemente le veo poca salida a todo esto. ¿Vos estás de acuerdo con también uno de los párrafos, uno de los argumentos que dicen que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando esta distribución de alimentos como control social? Pero por supuesto, eso ocurre en todos los países del mundo, inclusive acá en la Argentina, ¿no? Cuando se beneficia a una minoría selecta, ¿no? Con incentivos de distintas formas, alimentos, subsidios, dineros, etcétera, y no se atiende a, digamos, a la necesidad general y se selecciona un segmento en particular, obviamente coincido con lo que vos estás preguntando y mi respuesta es afirmativa, Andrés. Horacio, tenías preparado también para compartir con nosotros algo de México, ¿no? Exactamente, con respecto a México, la noticia del momento es que nada menos que en 2018 han habido 33.000 personas muertas, más de 33.000 personas muertas relacionadas justamente con la guerra entre organizaciones criminales transnacionales, ¿no? A diferencia del año anterior, estamos hablando del año 2017, en que hubo aproximadamente 28.000 muertos relacionados con esto. ¿Esto qué indica? Indica que se está saliendo de control la guerra contra el narcotráfico y que en definitiva, aunque los muertos por lo general sean bajas de las diferentes organizaciones criminales, bueno, que el incentivo que da Estados Unidos como principal país consumidor de drogas va a ir increyendo. Y esto puede tener, cuidado, repercusión e impacto regional, ¿no? Y poner en peligro la seguridad de países de América Latina, de América del Sur y también de la Argentina, ¿no? A lo cual yo voy a prestar especial atención en una conferencia que voy a dar este fin de semana para una institución oficial. Bien, bien. Alan, ¿alguna pregunta que te quede de ahí? Si no, lo despedimos y le agradecemos a Horacio, que ha sido más que claro con los temas importantes a nivel internacional. Una sola me queda para hacerle en este agotado tiempo, pero tiene que ver con el liderazgo de Guaidó, que apareció como la figura que podía generar el punto de inflexión en Venezuela y hoy de pronto lo vemos licuado. ¿Ya pasó el momento de Guaidó? No sé si ha pasado el momento en cuanto a su futuro personal. Lo que yo sí creo que, has usado la palabra adecuada, se ha licuado la confianza que tenía la oposición unida en torno a su figura, de que él pudiera contribuir a lo mejor a una caída, a una implosión del régimen chavista, o bolivariano, como se lo quiera llamar. Y yo creo, para terminar, por lo menos por el tiempo de ustedes, es que eso se ha debido a una mala lectura de inteligencia biográfica, de inteligencia geográfica y de inteligencia estratégica de la situación en Venezuela, porque se especulaba con que ciertos generales podían cruzarse al bando de Guaidó. Pero ¿qué resulta? Tales generales están tan complicados en actos de corrupción ligados con el narcotráfico y con crímenes transnacionales que no habría ninguna forma de asegurarles a ellos impunidad en un futuro. Eso por un lado. Y por el otro lado, quienes especulaban con un corte horizontal, es decir, a lo mejor un alzamiento de coroneles, de capitanes, etcétera, no sabían o no asumían que desde hace muchísimos años se adoctrina a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de una manera que es imposible diferenciar cómo piensa a lo mejor un general de altísimo nivel a un cadete o a un teniente recién egresado de las escuelas militares de ese país. Fantástico, Horacio, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por la labor también, Alan. Hasta pronto. Gracias, Alan. Por favor, gracias, David, hasta luego. Un placer, ahí estaba entonces el panorama internacional con lo de Venezuela, con Estados Unidos y algo de México por parte de Horacio Calderón. Pero volvemos a la República.